escribe, perdón, Ah, no, que sí, hermano, adelante. ok, dice, escribe pues las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al ministerio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, que en estos últimos dos versículos son unos de los pocos versículos donde se explica un símbolo. Ustedes van a ver que hay otros versículos más adelante, pero la Apocalipsis, como ese género literario, no busca explicar los símbolos, aquí sí se explica. ¿Y qué se dice de los 7 candelabros? Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y dice, y las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Ujú. Disculpa, esto vendría siendo como los pastores de cada iglesia. Eh, bueno, hay unos que se interpretan que pueden ser los pastores, pero más que aquí primordialmente los candelabros son solamente, permítanme tantito. Porque, por ejemplo, la palabra ángel, este, pues significa Mensajero. mensajero, Ujú. ¿sí? Entonces, por eso es que yo pensaba que los ángeles, que son las 7 iglesias, pues son las cabezas de cada iglesia. Podría parecer, hermano, podría interpretarse así. Sin embargo, si usted va al capítulo 2 y 3, cuando se habla a las 7 iglesias, dice, esto es para el ángel de Esmirna, ¿no? Esto es para el ángel de Éfeso. Entonces, lo más sensato sería pensar que los 7 ángeles de las iglesias también son las iglesias. Pero se entiende que aquí el ángel cumple más una función, como usted dice, de mensajero. Y en la antigüedad, y eso ya lo explicamos un poco en los cultos, se pensaba que cada ángel, más bien que cada ciudad estaba resguardada por un ángel. En la antigüedad, en el pensamiento judío, ¿no? Que cada ciudad tenía un ángel que estaba resguardado. Pero al final también podemos interpretar que, ¿cómo decirlo? Los ángeles de cada iglesia, de cada ciudad, ¿sí? Eh, representan también a una iglesia. Es decir, ¿por qué, hermanos? Porque aunque un ángel, regularmente un ángel no es de este mundo, ¿verdad? Tiene una característica espiritual, ¿sí? Pero cuando Juan les habla a las 7 iglesias de cada ciudad, lo que está diciendo es que estas iglesias tienen una presencia espiritual en este mundo terrenal. Ujú. Entonces, no sé si me doy a entender, hermanos, porque sí puede ser un poco revuelto. Aquí ciertamente está diciendo son los 7 ángeles, pero en los siguientes pasajes vemos cómo Juan se refiere a las iglesias también como si fueran ángeles. Ujú. Ustedes pueden verlo, ya les dije, dice al ángel de Esmirna, al ángel de Éfeso. Entonces también son las iglesias, nada más que dándole una connotación de que ellos tienen una función espiritual en la tierra. Ujú. Porque pensar que a lo mejor los ángeles, al menos en este pasaje, los ángeles son los pastores, ¿no? Pues estaría muy raro, ¿no? Pensar que solamente se les está hablando
Esta carta de Apocalipsis solamente se está hablando a los pastores, ¿no? Entonces, cuando se refiere a los 7 ángeles, también son las iglesias, pero está implícito la función y el llamado espiritual que tienen ellos en el mundo terrenal que Dios les ha puesto. Ujú. No sé si me doy a entender, hermanos, o los revolví porque, como bien dicen, puede dar a entender que los ángeles puedan ser los pastores por ser mensajeros. Mm. Pero en los siguientes capítulos se menciona a los ángeles como las iglesias, ¿no? O no sé si ustedes qué piensen, a lo mejor tienen otra opinión, ¿no? Ujú. Bueno, si no hay como otra opinión. Entonces, sí, hermanos, es que les digo, la realidad es que sí puede ser. Aquí es el último pasaje, más bien, el último versículo donde se explica el símbolo, ¿no? Pero también es importante que cuando leamos Apocalipsis, veamos cómo estos símbolos también se ven en otros capítulos, para que se complemente bien, este, para que se entienda bien lo que significa. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Sí, bueno, creo que aquí resumía mejor esta parte que decía, la identidad espiritual de las iglesias en un mundo malvado, ¿no? Por eso les llama ángeles a las iglesias, porque están en un mundo malvado, en un mundo terrenal, pero ustedes tienen una identidad espiritual, ahí donde Dios les puso. Por eso les dice ángeles. ¿Mm? Sí está bien, bien, bien chistoso, ¿no? Porque, por ejemplo, cómo la Biblia se va a dirigir a la iglesia como un ángel, ¿no? Pero acuérdense que también en Apocalipsis es muy, muy, muy dinámico el símbolo. Ujú. Entonces, bueno, vamos hasta aquí alguna duda, si no, vamos a explicar un repasito así rápido de las 7 iglesias, para no pasarnos del 1 al 4 así rápido, ¿no? A ver si hermana Male. Bueno, también tiene una connotación de, como tú decías, las iglesias en medio de una generación perversa, este, como ángeles, como apartados, ¿no? Pero también tiene algo que ver sobre que ellos son los que son testigos de Cristo, que es la iglesia, ¿no? ¿Mm? Esa es la connotación también de ángeles. Ujú. Ujú. Claro. Bueno, según el autor. También. Sí, hermana, Ajá. adelante, adelante. Sí, como lo digo, es que el símbolo es muy dinámico en Apocalipsis, ¿no? Am, por eso es muy bueno ver algunos comentarios que nos ayuden a ver la opción más sensata, ¿no? Porque como decía el hermano, puede uno pensar que son los pastores, así como ahorita vamos a ver lo de los 7 ancianos, no, los 24 ancianos, y algunos dirán, no, son los pastores. Pero si podemos ver otras alternativas para entenderlo mejor. Pero más bien, hermana, lo que usted nos dice se complementa, ¿no? Más que decir otra cosa, y complementa el símbolo. ¿Sí, sí, hermano Manuel? Sí, yo tengo, yo tengo entendido al estar analizando este pasaje que podría ser porque dice eh, que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Podríamos pensar que son los ángeles que guardan la iglesia, ¿sí? Los 7. Pero también se podría pensar en que es el espíritu mismo de la iglesia. Y eso es la composición de la iglesia que somos todos los que estamos ahorita, ¿sí?
yo lo veo así como una tercera alternativa, podría ser, porque ángeles significa mensajeros, para mí podría ser pastores. No sé, yo tengo esa idea. Claro. Sí, gracias, hermano. Sí, bueno, la realidad es que es muy importante, por eso les digo que veamos los otros capítulos para poder hacer la liga, porque justamente aquí se habla de que los siete candeleros son, son las iglesias y también son las siete, más bien los siete ángeles, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, ¿no? Y inmediatamente en el capítulo 2 va a empezar a decir, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, ¿no? Entonces, nos da a entender inmediatamente que sí tiene una relación clara los ángeles, que son las siete estrellas, con las iglesias, ¿no? Con la identidad de la iglesia. ¿Mm? Pero como bien dicen, hermanos, complementa el símbolo. Lo que sí podemos ver es que hay una relación entre la identidad espiritual que tienen las iglesias en un mundo malvado y en un mundo donde donde ellos están siendo perseguidos, ¿verdad? Pero bueno, para no quedarnos ahí, vamos a seguir. Entonces, sí, hermana Male levantó también la mano otra vez. Sí, bueno, si vemos la connotación también de la palabra ángel, que es mensajero, entonces se refiere a estas iglesias ángeles, porque son mensajeras de la palabra de Dios de Cristo. Vuelvo a repetir para que no caigamos en otras diserciones, ¿no? Para que lo entendamos mejor. Sí, hermana, pues muchas gracias. Gracias, hermanos. Creo que todas estas aportaciones complementan lo que hemos estado diciendo. Y bueno, pasamos a la parte de las siete iglesias. Como digo, nada más va a ser un pequeño repaso porque ya las hemos estado viendo todos los domingos. En estos 2 meses hemos visto las siete iglesias. Próximo domingo veremos la Odisea. Es una iglesia, puff, ¿no? Ahorita que les diga cómo resumimos a la Odisea, se van a inquietar, ¿no? Éfeso, ¿no? Ya habíamos dicho, una iglesia muy recta, pero sin amor, en versículos del 1 al 7 del capítulo 2. Esmirna, una iglesia pobre, pero rica, o sea, empieza a hablar, yo sé de tu pobreza, les está diciendo constantemente, pero eres rica en Jesús. Pérgamo, una iglesia infiel, yo le puse así, una iglesia fiel de labios, pero infiel de corazón. Porque dice, no has negado, ¿no? Has sido fiel, no has negado a Jesús. Pero por otro lado, pues estás con esta Jezabel, ¿verdad? Te entregas a fornicación, haces esto, haces aquello. Y bueno, ¿no? Es como un hombre, un esposo, que dice, esta es mi esposa y la presenta a todos lados, pero por otro lado tiene otras esposas, ¿no? Y entonces, pues sí, es infiel. Fiel de labios, pero de corazón, pues no. Ajá. ¿Qué más? Sí, las siguientes 4 iglesias. Tiatira, una iglesia llena de amor, pero bien desviada, ¿no? Ellos tenían gran amor, gran afecto como iglesia, pero en doctrina se los engañaban todos bien fácil, ¿no? Los engañaban bien fácil. Era contrario a la iglesia de Éfeso, ¿no? Que ellos eran muy rectos en doctrina, muy rectos en la palabra, pero les faltaba mucho amor, ¿no? Ellos eran al revés. Tiatira, Sardis, una iglesia famosa, pero muerta. Vemos que Sardis, perdón, era muy rica, tenía muchos recursos, pero pues estaba muerta. E incluso tenía paz, nadie los perseguía, y aún así estaban muertos, decíamos. La iglesia de ayer, Filadelfia, una iglesia débil, perdón, aquí me equivoqué, una iglesia débil pero fuerte, ¿no? No, sí está bien. Una iglesia débil, pero fiel. Sí, porque ya decimos el día de ayer que les dice, yo sé que eres débil, que no eres muy fuerte, Filadelfia. Decíamos que incluso era una forma de explicar que ellos eran chiquitos, o sea, como iglesia eran pequeños, no de estatura, sino pequeños en cantidad. La ciudad en donde vivían era muy pequeña también, entonces no era tan famosa como Sardis,
pero eran fieles, eran muy obedientes. Y la Odisea, ¿no? Un autor les da este título, una iglesia orgullosa que daba asco, ¿no? Así les puso un autor. Y la verdad es que sí, ¿por qué? Porque le dice, no eres frío ni caliente, sino que te vomitaré de mi boca. Entonces es una iglesia tan orgullosa que daba asco. Y esta es una de las iglesias que no se les dice nada bueno. Parece que no tiene nada bueno, pero aún así sigue siendo la iglesia de Cristo. Fíjense, ¿no? Vamos a verlo ese el próximo domingo, pero aquí hacemos un adelantito. ¿Hasta aquí algo que quieran agregar, hermanos? Para pasar ahora sí al capítulo 4, ¿no? La que sigue dice la hermana. Bueno. Capítulo 4. Ahí es donde vamos a empezar a ver como a detalle este gran trono. Y vamos a empezar a explicar cada uno de estos símbolos del gran trono. Pero fíjense, hermanos, el gran trono tiene una simbología muy rica, está muy detallada y también incluso cuando se explica, tiene también muy implícito el número 7 y muchos números también, como el 24 y el 12. Entonces, ahorita lo vamos a explicar. ¿Quién puede leer versículo del 1 al 6? Sí, hermana Sol. Ah, perdón, hermana, es que como vi que la Sí, hermana... claro. Gracias. Capítulo 4 de versículos del 1 al 6. Uh-huh. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono y uno sentado. Y el aspecto que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Gracias, hermana Sol. Bueno, aquí se explica un poco este gran trono. Y dice en el versículo 1 que Juan estaba en el Espíritu, ¿no? Dice, después de esto miré y aquí hay una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, ya habíamos hablado de la trompeta, que era una forma de hablar en el ejército, se usaba para dar una señal de ataque o de guerra, ¿no? Y dice, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. También, tal vez esto de subir al cielo no sea muy usual en nuestra época, pero en un género como este es muy usual que la gente suba al cielo para empezar a escuchar, pues, la revelación del Señor o un mensaje de Dios. Entonces, esto es justamente para explicar que está en la presencia del Señor, para empezar a ver qué cosas van a suceder. Y dice, sucederán después de estas cosas. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces, dice que estaba en el Espíritu, y esto significa básicamente que cuando dice que está en el Espíritu, está teniendo esta visión, ¿no? No es que estar en el Espíritu sea algo como diferente a vivir en el Espíritu, sino más bien como que está reflejando y explicando que ese instante, en el momento en que está viendo esto,
estaba en el Espíritu del Señor, ¿no? Era Dios quien estaba hablando y ese era Dios que le permitía ver estas cosas. Bueno, espérenme tantito, aquí están, ¿no? Entonces, como les quiero explicar estos primeros dos versículos, como dice ahí, hermanos, ¿no? Juan ve en el Espíritu un gran trono que expresa la realidad última, el gobierno final de Dios. Porque, ¿ustedes qué creen, hermanos? Cuando explica aquí Juan que estas cosas sucederán después, ¿no? Dice, sucederán después de estas. ¿A qué cosas se referirá, hermanos? Ya acuérdense que hablábamos de que el texto de Apocalipsis no es cronológico, ¿no? No es así como viene esto y después esto y después aquello, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí dice que vienen estas cosas y después vienen estas otras cosas? ¿A qué se referirá, hermanos? Está diciendo aquí que después de que Sardis y todas las 7 iglesias sufran, ¿vendrán estas cosas? ¿O a qué se referirá? ¿Qué se imaginan? ¿Nadie? Bueno, a ver, ¿sí, hermana Male? Bueno, recordando lo anterior, pues es en el momento que está sucediendo, ¿no? En ese mismo momento, lo que está hablando el apóstol Juan, ¿no? Lo que está sucediendo a las iglesias en ese momento. Pero también mira hacia el futuro. Uh-huh. Bueno, eso es lo sí. que... Claro, gracias, hermana. Cuando se refiere a estas últimas cosas, acuérdense que la Biblia siempre bueno, más el texto de Apocalipsis, cuando habla de que estas cosas como lo posterior, lo último, se refiere mucho a, pues, el fin de todo, ¿no? Y aquí va a explicar cómo será, cómo en el fin de todo, en esta realidad última, pues Dios gobierna. ¿No? Dios está gobernando todo y está aquí una victoria. Uh-huh. Entonces, por eso les pongo así esto, ¿no? Juan ve que en el Espíritu hay un gran trono que expresa la realidad última. ¿Cuál es la realidad última? El gobierno de Dios sobre todo, ¿no? De hecho, así dice, toda lengua confesará y toda rodilla se postrará y dirán que Jesucristo es el Señor, ¿no? Esa es la realidad última, ¿verdad? Y aquí va a explicar cómo es esa realidad última, el gobierno de Dios, el gobierno final de Dios, ¿no? Ahora, eso no significa que Dios no esté gobernando, ¿no? Dios ya gobierna sobre todo. Uh-huh. Pero todavía no. Acuérdense de nuestras clases anteriores. Ya, pero completamente todavía no. Hasta el final de los tiempos. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a explicar cada una de estas cosas. Les digo, estas ilustraciones que va a hablar acerca del Padre, después de los querubines, de los ángeles, tiene una armonía literaria. ¿Cómo? Así, miren. Uh-huh. Dice que en el centro está el Padre, después hay un primer círculo y allí se habla de otro elemento. Segundo círculo, tercer círculo, cuarto círculo están los querubines, quinto círculo están los ancianos y en el sexto están los ángeles y en el séptimo están todas las demás cosas que son gobernadas por Dios. Así las describe un poco. Aquí se los pongo para que tengan. Pero fíjense, otra vez el número 7, ¿no? En el centro está el Padre, en este trono celestial.
Después sigue un diamante blanco. Segundo, la cornalina, ¿no? Es una piedra roja, que ahorita vamos a explicar qué significa. Tercero, un arco iris, que habla también, que es como de esmeralda. 4, los 4 seres vivientes. Y el quinto son los 24 tronos de ancianos. Que ustedes pueden verlos ahí, son esos rectangulorcitos que están alrededor. Los demás, los muchos ángeles que están alrededor. Y al final, las 7 criaturas. Bueno, perdón, las 7 no. Todas las demás criaturas del universo. Eso se puede ver a lo largo de todo el capítulo. No solamente del 1 al 6, sino de todo el capítulo. Ah, y además también del capítulo 5. Porque acuérdense, les digo, esta enseñanza del trono celestial no solo es capítulo 4, también es capítulo 5. Pero desde aquí se los adelanto. Y también se habla ahí, ahorita lo vamos a explicar, de las 7 lámparas, ¿verdad? Que están detrás. Ahí se puede ver unas lamparitas. A ver que se los voy a... Creo que sí lo puedo rayar. Jijiji. Aquí está las 7 lámparas, que es la menorá, que ya habíamos dicho. ¿Sí? Y dentro de todo esto, dice que hay un mar de cristal, no, un mar de vidrio, ¿no? Pero bueno. ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? Te voy a poner a volver. Yo tengo una duda, Fer. Sí, hermana Silvia. ¿Los querubines no era lo mismo que los ángeles? ¿No es lo mismo? Ok. Espérame, no, hermana, no son lo mismo. Me preguntó si los querubines, la hermana preguntó si los querubines son lo mismo que los ángeles. ¿Ah? Pero al menos aquí en el libro de Apocalipsis va a explicar que estos querubines o 4 seres vivientes son ángeles como que de un rango superior. Ahora, aquí no me voy a meter a hablar de angelología, ¿no? Ese es otro tema. Pero sí da a entender un poco Apocalipsis que hay diferencias entre ángeles, entre estos seres espirituales que están al servicio de Dios. De hecho, al final les voy a poner un video, porque dentro de mi presentación está esto, un video sobre los seres, sobre los querubines. ¿No? Ahorita se los voy a poner para que vean cómo se narra, ¿no? Cómo se narra sobre los querubines y cómo se explican aquí, en el libro de Apocalipsis. Pero no, hermana, no son lo mismo. La Biblia aquí los va a representar, o Apocalipsis va a representar como seres que son superiores todavía, o tienen un rango superior a los ángeles. ¿Sale? Pero fíjense, los querubines no están en el centro. Quien está en el centro es el Padre, porque aún así Él sigue siendo gobernante sobre ellos. Y sobre todo porque hoy en día tenemos muchas, pues sí, ideas, ¿no? Gente que adora a los ángeles, ¿verdad? Hay gente, casi no conozco mucho, pero hace poco que vas a decir, aquí cerca de donde vive Azulita, quería comprar un esta ya es anécdota, ¿no? Pero quería comprar un cable y hay una chica que tenía hasta los ojos así de pupilentes, pero bien brillosos y tenía un buen de incienso y un buen de cosas, pero vendía cosas de electrónica, ¿no? Y tenía muchos ángeles así, figuras de ángeles. Era muy buena onda, eso sí, pero sí te das cuenta que sí hay gente que cree en esto de los ángeles y que los adora, ¿no? Pero no se dan cuenta que, al menos a la luz de la Biblia, Dios gobierna sobre ellos, ¿no? Sobre todos ellos, sobre toda la creación, sobre todos los seres espirituales que hay en este universo, ¿no? Bueno, entonces, justamente eso es lo que quiere reflejar, hermanos, el capítulo 4 y 5.
la representación de que un universo bien ordenado y gobernado por Dios, un universo está bien gobernado y ordenado por Dios. Era así más bien. Porque acuérdense, hermanos, los cristianos estaban pasando por persecución, estaban muriendo, y los gobiernos que estaban, los estaban matando. Entonces, imagínense un cristiano pasar por eso. ¿Qué es lo que pasa en su corazón? Empieza a pensar que Dios no está gobernando, o empieza a pensar que como que Dios no tiene el control. Hasta a nosotros nos pasa, ¿verdad? Nos está pasando cosas malas en nuestra vida, sentimos como que el universo no, o como que, más que el universo, como que no está Dios a tanto de nosotros. Y así también pensó Job, ¿verdad? Eh, por todo lo que le estaba pasando, parece ser que hay un caos en la tierra y y en su vida. Y lo chistoso es que Job es respondido, ¿no? No, no, y así, como Azul está viendo Job en su grupo de jóvenes, me va aquí a respaldar. No sé, bueno, me va a ayudar. Lo chistoso es que la respuesta de Dios ante Job es mostrándole el universo también, mostrándole cómo todas las cosas del mundo están bien gobernadas por él, ¿no? Algo así está pasando aquí también, ¿no? En el capítulo 4. Juan, siendo expuesto ante el gobierno de Dios, muy ordenado, y hasta incluso Apocalipsis va un poco más allá, ¿no? Se va hasta los seres espirituales, como también Dios los gobierna. Y también eso está bien gobernado, a pesar de que haya ángeles y demonios, sigue bien gobernado, ¿no? Y también el hecho de que Él muestre su trono, le muestre su trono, Juan le muestre su trono Dios le muestre su trono a Juan, perdón, pues quiere también hablarle de que todos los tronos de la tierra son temporales, pero el trono de Dios es eterno. Por eso también se los puse. Todos los tronos de la tierra son temporales, pero el trono de Dios es eterno y todos se postran a los pies de Dios. Entonces, eso da esperanza, hermanos, ¿verdad? Eso da esperanza, de saber de que todo está bien gobernado, ordenado por Dios, incluso hasta las fuerzas de mal están gobernadas, sometidas a Él, los gobiernos temporales, los tronos que vemos aquí están bien gobernados por Dios, a pesar de que hagan cosas malvadas, y al final el trono de Dios siempre va a ser eterno, ¿no? ¿Mm? ¿Hasta aquí alguna duda, hermanos? ¿O algo que quieran comentar, expresar, complementar? Sí tengo una duda, pero Así, Silvia. casi de lo mismo. Bueno, he leído que los ángeles, alguna vez leí en Apocalipsis que dice que ellos le adoran día y noche a Dios, y los querubines tienen una función. Mm, los querubines sí también tienen su función. De hecho, en algunos textos vamos a ver cómo los querubines también tienen más una función más, ¿cómo decirlo?, de defensa, ¿no? Como haciendo esta comparación con un ejército, como que de bélico, ¿no? Pero ahorita lo vamos a explicar, Silvia, ¿no? Vamos a explicar un poco y también ahorita porque incluso los querubines no se presentan así como, como los ángeles, ¿no? No se representan. Los querubines tienen incluso representaciones más em, imponentes, ¿no? Ahorita los vamos a explicar y también tienen cierto propósito, ¿sí? Bueno. Gracias. Sí, no, gracias a ti, Silvia. Ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Espero que sí te haya contestado un poco, pero sí, para que vean que sí hay una diferencia. Y y bueno, también no me quiero meter mucho porque, como les digo, el tema,
La clase no es como de angelología, pero sí vamos a tocar un poco, ¿no? Un poco de eso de los ángeles. Ahora, habla aquí de un diamante blanco, ¿no? El diamante blanco o el diamante habla y quiere explicar sobre la santidad de Dios. Eso es lo que quiere explicar. Dice en el versículo, ¿dónde se ve? Ah, sí. Aquí lo traduce como una piedra de jaspe. ¿Mm? Otras traducciones lo ponen como un diamante blanco, porque el jaspe creo que era una piedra justamente transparente, ¿no? Pura. Entonces, por eso unos le ponen como diamante. Ah, déjeme ver, creo que sí, déjeme ver si es una traducción viviente. Es en el versículo 3. Ajá. También sigue diciendo jaspe, jaspe. En una BI dice jaspe. Ah, pero déjeme, alguien levantó la mano. Ah, hermano Manuel, a ver, ¿lo escuchamos? Sí, el jaspe representaba lo que era una piedra transparente de cristal, muy preciosa, pero vemos aquí que en el versículo 3, habla de una piedra de jaspe y sardío, ¿sí? Habla de otro complemento de esa piedra. Piedra de jaspe y dice cornalina, ¿no? Sí, Ujú. no, dice aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, Mm. y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Sí, hermano, gracias. Fíjense, ya Sí, Azul ya me ayudó, hermanos. Ya encontró que es en la Dios habla hoy que dice que tenía aspecto de un diamante. Pero al final, si es un diamante o jaspe, quiere hablar de la santidad de Dios, ¿no? Que es pura, transparente, ¿no? Ajá. Gracias, hermano Manuel. Sí, Aquí sí. yo tengo, perdón, un comentario que dice, la descripción que Juan hace más adelante de esta piedra es diáfana como el cristal y podría corresponder a un diamante que refracta todos los colores del espectro con fulgor despampanante. Ujú. Gracias, hermana Sol. Entonces, vemos eh, cómo en cierta manera esta piedra quiere hablar de este resplandor, ¿no? También. Y de hecho, así es también la santidad de Dios, ¿no? Como su santidad es resplandeciente y que incluso la Biblia lo remarca como Él es santo, 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 ¿no? Cuando Él se presenta, pues realmente incluso su santidad puede resplandecer como el sol a tal punto de que puedes morir, ¿no? Pero sí, algunos comentan, como dice la hermana, puede ser como la apariencia de un diamante o de otra piedrita, ¿cómo dijo la otra piedrita? Perdón, hermano, no leí la otra piedrita. La jaspe, pero dijo también otra piedrita, hermana, ¿no? En la traducción lengua actual, por ejemplo, dice, sobre el trono estaba sentado alguien que brillaba como un diamante o como un rubí. Alrededor del trono, un arco iris brillaba como una esmeralda. Ujú. Sí, gracias, mamá. Vean que todas las traducciones justamente quieren hablar de ese resplandecer de Dios a través de piedras. Y al menos primero la de jaspe, pues sí, esa parte de la santidad y la pureza. La cornalina quiere hablar también de su juicio, ¿no? Porque la cornalina es como de color sangre. Entonces también quiere hablar más bien de ese juicio. ¿Sí, hermano sí, Manuel? mira, yo tengo aquí en la Biblia Internacional, eh, tengo que podría ser que la diáfana, como el cristal, una piedra preciosa. Claro, esta se asemeja a lo que conocemos como el diamante y simboliza la pureza de Dios. La roja como rubí es la carnalina.
concluir, Sí, para hermano. concluir, creo que esto simboliza cómo la obra redentora de Jesús está manifestada, va más allá del color, es ver el esplendor de la gloria de Dios. Ujú. Exacto. Gracias, hermano. Sí, me pasó otra vez la hermana el comentario. Dice, la equivalencia en terminología actual no es segura. Como la más preciosa aparece la que aquí se traduce diamante, aunque por la forma de la palabra griega suele traducirse por jaspe, ¿no? Entonces, no es que diamante y jaspe sean igual, sino más bien tienen características similares en cuanto a su color, ¿no? Y como bien dice el hermano, también la cornalina es roja, es esa que les estoy poniendo ahí. Y otros ponen rubí. ¿Por qué? Porque también el rubí es rojo, ¿no? Y bueno, yo entendí que el rubí, bueno, el rojo, pues aquí también explica, puede ser también, como dice el hermano, la parte del juicio, más bien la redención de Cristo en su sangre, pero algunos también como que están más de acuerdo en que ejemplifique el juicio de Dios, ¿no? El juicio de Dios con respecto a que, ¿dónde? Vean que el juicio, el derramamiento más bien, ¿cómo se dice? La ejecución del juicio implica sangre, ¿no? Entonces, pues realmente el rojo siempre implica siempre esa connotación de juicio también. Y obviamente nosotros sabemos que en Jesucristo, en Él recayó ese juicio, ¿verdad? Y dice que habla aquí de un arco iris, ¿no? Que brillaba como esmeralda. El arco iris también, acuérdense que es pacto. Es un pacto. Entonces vemos cómo estas tres ilustraciones nos hablan acerca del carácter de Dios. Un Dios puro, un Dios justo y un Dios de pacto. ¿Sí? Ahora, esto es con respecto al versículo 2 y 3, ¿no? No, más bien el versículo 3. Ahora, en el versículo 4 en adelante se empieza a hablar de los 24 ancianos. Esto quiere ejemplificar, algunos dirán que son como pastores, ¿no? Que representan a los pastores. Pero lo más adecuado sería hablar que esta es una ilustración para hablar de la iglesia total, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Porque los 12, son 24 porque son 12 patriarcas en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces es la totalidad de la iglesia reunida y adorando al Dios Trino. ¿Sí? Alguien tiene prendido su micrófono y se te oye. Oye, doble. Sí, perdón, hermanos. Ahí está. Sí, entonces lo que les decía, hermanos. Los 12 patriarcas son en el Antiguo Testamento y los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento son los 24, ahí ya son los 24. Y bueno, quiere hablar justamente de esta totalidad de la iglesia reunida adorando al Dios Trino, como hablando justamente de cómo la iglesia también está postrada y adorando y el centro es Dios. A ver, hermano Manuel, ¿quería hablar algo? Sí, sobre... Hermano, como que su micrófono se... ¿Así me escuchan? A ver. No, ¿Sí? ahí todavía... Allá. Ok. Al pensar en estos 12 patriarcas
y los 12 estamos mencionando que había 24 tronos, y dice, y vi sentado en los tronos 24 ancianos, pero aquí me lleva a pensar por las vestiduras blancas y coronas de oro en su cabeza, que son las guirnaldas o premios, que son los ancianos que tienen coronas y ropas blancas, nos representan las acciones justas de todos los santos. Esto implica aún a la iglesia. Sí, así es, hermano. De hecho, bueno, aquí hay que diferenciar algo, ¿no? Si es la iglesia, evidentemente aquí es la iglesia porque justamente las coronas, ya habíamos visto que son justamente el premio ante haber concluido pues la carrera. Y las vestiduras blancas, acuérdense que tenemos una referencia más adelante como en las vestiduras de los mártires son sumergidos en la sangre del cordero y cuando salen de la sangre, en lugar de salir rojas, salen blancos, ¿no? Porque habla justamente de la redención de Cristo. Entonces, sí, complementando lo que dice el hermano, complementa juntamente esta perspectiva de que estos 24 ancianos representan a las iglesias, ¿no? A la totalidad de la iglesia. Aquí en un comentario dice que los ancianos son como la corte celestial y representan a todo el pueblo de Dios ya glorificado. Entonces, justo es lo que decía Fer con esta vestimenta blanca y lo que explica de que al sumergirse en la sangre del cordero y sale limpio, pues es esa glorificación que tenemos en Cristo, ¿no? De que Él ya pagó por nuestros pecados y al estar vestidos de blanco es que sin mancha, ¿no? Nos presenta ya glorificado. Sí, sí, sí. Gracias, Zulita. Entonces, sí, acuérdense que el blanco justamente habla de esa pureza, esa limpieza, y gracias a Cristo estamos así. Y obviamente, como también retomando el texto de la Escritura que dice que gobernaremos juntamente con el Padre, ¿no? Entonces, ahí están ellos también con sus tronos, en la corte, gobernando, ¿no? Entonces, ahí como que también es armonioso la perspectiva de Pablo con lo que está diciendo aquí Juan en cuanto al final de todo. Como también gobernaremos junto con él. Y ustedes ahí pueden ver, ¿no? Cómo habla de estas vestiduras blancas. Dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, aquí muchos dirán, y muchas también sectas van a decir, oye, pero pues aquí, al final de todo es la adoración al Padre, ¿eh? Aquí no se ve una adoración a la Trinidad, ¿eh? Y podemos decir nosotros, no, claro que no. Aquí está la Trinidad también. ¿Dónde? Bueno, pues en el centro, pues ya dijimos, ¿no? Pues está el Padre en el trono. Las 7 lámparas es el Espíritu. Las 7 lámparas es el Espíritu. Ya dijimos que ahí se menciona, ¿no? 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Acuérdense que el 7 implica la totalidad del Espíritu. Entonces ahí está el Espíritu Santo, ¿ya vieron? ¿Y dónde está Cristo? Y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahí está Cristo, el mar de vidrio. Semejante al cristal. Ahora, ¿por qué Cristo es el mar de vidrio? Algunos pensarán. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Por qué Cristo será mar de vidrio? ¿No? Porque él era transparente. Porque él era... Jesús era morenito. Nah, no es cierto. No, que Jesús es transparente. O sea, en su... ¿cómo explicar?
Ujú. No sé, mejor explícalo. Ok, ok. Sí, realmente en el mar hay transparencia, ¿no? Pero acuérdense que el mar también tiene un símbolo de caos, ¿no? Inestabilidad. Y cuando este mar es de vidrio, ¿no? Pues está sólido, está calmoso y claro. Entonces, eh, podemos ahí ver como a Jesús, en cierta manera, porque Él es como también Él es como nuestra, ¿cómo se podría decir? Pues sí, Él es nuestra roca firme, ¿se acuerdan? Siempre en la Biblia se ha hablado como Cristo como roca firme. Si uno se mete a un mar de agua, pues se cae, ¿no? Se hunde. Pero dice que es un mar firme, es un mar de vidrio. Entonces, como Cristo. Pero al mismo tiempo, acuérdense que el vidrio, para hacerse el vidrio, tiene que calentarse mucho, ¿no? Con el fuego. Y el fuego es purificador. Y Cristo también nos purificó, ¿no? Entonces, eso es por eso que podemos ahí podemos ver en el mar de vidrio como esta característica de Cristo, ¿no? Cristo sobre el mar como si Él fuese nuestro fundamento firme, sólido y, y también purificador, ¿no? ¿Sí, hermano Manuel? Eh, tengo, pues ahora sí tengo entendido yo que el mar de vidrio lo podríamos comparar con lo que se usaba en el Antiguo Testamento por los sacerdotes, designado a lavarse, o sea, lavarse y contenía el agua de diferentes, para las diferentes. Entonces, puede significar el poder santificatorio, o sea, se purificaban del mundo de Dios. Puede ser que haya muchas variaciones de interpretación, pero realmente para mí representa el diseño transparente, habla de una santidad total de Dios. Sí, hermano, y complementa lo que estamos diciendo, ¿no? Complementa esa parte de Cristo como el purificador, Cristo como este hombre que con su sangre, con su vida, pues nos santifica también, ¿no? Entonces, se complementa, hermanos, pero quería que notaran esto, ¿no? Como aquí se puede ver la Trinidad, ¿no? En ese sentido, y cómo ahí se expresa esta idea del Dios Trino. Ujú. Ok, y bueno, ya aquí podemos ver a las cuatro criaturas, ¿no? Ya para terminar, dice dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila. Ujú. Era semejante a como una águila. Ahora, aquí, como fíjense, es lo que decía Silvia, son iguales los querubines o estos, porque aquí son estos querubines, ¿eh? Y lo que nos anima a muchos autores es poder comparar estos cuatro seres vivientes con los que se pueden ver en Ezequiel para entenderse mejor. Y van a ver que son los mismos. ¿Mm? ¿Dónde se puede ver esto? Miren, por ejemplo, déjame ver, es en Ezequiel 1. ¿Quién puede ir a Ezequiel 1, hermanos? Hay varias referencias, Ezequiel 1, Ezequiel 10, ¿no? Ezequiel 1 del 5 al 10, ¿quién puede leer, hermanos, por favor?
Sí, hermana Vale. Sí, permítame. Gracias, hermana. Es que cambié de Biblia porque la que tengo es nueva y se le pegan mucho las hojas. No se preocupe, hermana. 5, ¿verdad? De los 5 al 10. 5 al 10, por favor, hermano. Dice, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de su pie como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Por las alas con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de su cara era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Gracias, hermana. Pues ustedes pueden ver cómo hay aquí es el mismo, ¿no? Básicamente el mismo texto de Ezequiel que aquí en Apocalipsis. Y pues básicamente también en estos seres, algunos pueden representarlos como Cristo, algunos pueden representarlos incluso como ¿cómo decirlo? Con ¿cómo decirlo? Como la iglesia, ¿no? Pero la realidad es que sí se muestra aquí como estos son símbolos de la presencia divina de Dios, pero también como estas criaturas o seres que son en cierta manera superiores a los ángeles, ¿no? Pero al final, cómo estas están en obediencia y en reverencia al Señor. Sí, hermana Sol, ¿la escuchamos? Sí, les quiero leer un comentario de la Biblia del Estudio de MacArthur, que nos dice, en algo que por razones obvias solo puede considerarse como lenguaje simbólico, Juan compara estos 4 seres con 4 criaturas terrenales, como ya se lo habías comentado. Dice, se quiere indicar que cada querubín tiene estos 4 atributos. La del león representa la fortaleza y el poder. La del becerro demuestra seres que rinden un servicio humilde. El tercero, el rostro como de hombre, y su semejanza humana muestra que son seres racionales. Cuarto, semejante a una águila volando. Los querubines cumplen su servicio a Dios con la rapidez semejante a la de estas aves. Gracias, hermana. Sí, evidentemente es todo un lenguaje simbólico, ¿no? Y de hecho, aquí yo les puse incluso en la imagen, ¿no? Cómo están medio representados el león, el becerro, el que tiene cara como hombre y el águila, ¿no? Cada uno tiene una simbología. ¿Sí, hermano Manuel iba a decir algo? Porque yo recuerdo una de las cosas que mencionaban aquí en cuanto a las 4 representantes de los hombre y águila. Muchos piensan que se refiere a los 4 evangelios, ya que como en primer lugar, por ejemplo, si nos damos cuenta, Mateo
representaba en ese entonces a la tribu de Judá, ¿sí? Y una de las cosas importantes que, por ejemplo, el buey, la tribu de Efraín, el hombre, la tribu de Rubén, y el águila, la tribu de Dan, ¿sí? Pero yo considero que el más, pues, que pueda yo entender que se podría simbolizar en los 4 evangelios, es el que el león es un rey de la selva, y aquí habla de Jesús. Mateo habla completamente de Jesús, que es un gran rey. Vemos el buey como un siervo fiel, que habla Marcos, ¿sí? El hombre es el Jesús hecho humano, lo habla Lucas. Y el águila es el Hijo Divino de Dios, que habla Juan. O sea, yo lo contribuyo a que esto me da a indicar que para mí la representación de cada una habla de la gloria, la majestad y el poder de Dios, ¿sí? Que lo podemos resumir totalmente en que es la majestad completa de Dios, su santidad, su soberanía, y que Él es eterno. Perfecto. Gracias, hermano Manuel. Sí, miren, les voy a leer lo que dice antes de ponerles el video. Quería ponerles un videito aquí. Lo que decía también, y va en armonía junto con lo que ya decía la hermana Sol y el hermano Manuel. En primera instancia, pues el león, pues sí, simplifica o significa fortaleza, ¿no? El becerro, pues es la capacidad para servir, según lo que dice este autor. Y el ser humano, pues como decía la hermana, la razón, la inteligencia. Ajá. Entonces, como les digo, muchos, como decía el hermano, pueden pensar que se refiere como para ejemplificar los 4 evangelios o ciertas personas o los 4 evangelistas, pero todas estas atributos que ya dijimos, fortaleza, servicio, inteligencia, tienen que ver con los ángeles. Ah, y el águila, ¿no? Que es aquí dice que es presteza. El águila. Ok, sí, presteza, ¿no? La presteza, según aquí lo tengo, sí tiene que ver con una habilidad para hablar rápido, ¿no? Responder rápido, ¿no? Como iniciativa podría hacerse, pero en cuanto a decir algo, ¿no? Entonces, todas estas características, hermanos, tienen que ver con los ángeles. Entonces, no cabe duda que sí, estos son querubines. Aunque aquí no se menciona que son querubines, sí son querubines. Y les voy a poner un video, hermanos, espérenme, antes de que hable cualquiera. Voy a poner un video. Y tengo una lista. He estado hablando sobre los seres espirituales en la Biblia y hemos observado cómo Dios está en los lugares celestiales, pero no está solo. Hay todo un equipo de trabajo que la Biblia llama el concilio divino.
Pero en la Biblia hay todavía más seres en el reino espiritual, como los querubines y los ángeles. Hablemos sobre ellos. Ok, primero los querubines. Son esos bebés gorditos con alas, ¿verdad? No, tienes que sacar esa imagen de tu cabeza. Los querubines, o en hebreo jerubín, son mucho más fascinantes. Se describen como criaturas híbridas, como un collage de diferentes animales. Cada vez que aparecen, lucen un poco diferentes. ¡Qué intenso! Sí, se supone que sean intimidantes. Hacen guardia en los límites entre el cielo y la tierra. Si los miras, sabes que estás entrando en la presencia de aquel que está sobre todo y es verdaderamente otro. La primera vez que los querubines aparecen en la historia de la Biblia, están parados fuera del jardín del Edén. Cierto, el jardín es el templo y residencia de Dios, así que Él colocó a estos guardaespaldas espirituales en la entrada para que los humanos rebeldes no pudieran regresar y arruinarlo todo. Pero la historia bíblica trata sobre cómo Dios quiere que volvamos a su presencia. Sí, exactamente. Esta es la razón por la que Él eligió al pueblo de Israel y les dio el regalo de un Edén simbólico en miniatura, llamado el tabernáculo. Y luego, después, el templo de Jerusalén. En ambos espacios había querubines pintados y grabados por todos lados, recordándoles a los sacerdotes que están trabajando en la presencia de Dios. Ahora, si un sacerdote entraba en el lugar santísimo, veía una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Sobre ella había 2 querubines. ¿Qué pasa con eso? Los autores bíblicos describen el arca como el estrado del trono de Dios que los querubines están cargando. Como leemos en el Salmo 99, Él está sentado como rey sobre los querubines. Pero no había un trono sobre la caja. Así es. Los israelitas no debían representar a Dios con ninguna imagen física, pero cuando los profetas tenían visiones acerca de este espacio, veían a Yahweh sentado en su trono. Ok, entonces los querubines protegen el espacio sagrado y cargan el trono de Dios. ¿Pero por qué lucen como una mezcla de animales? Bueno, ellos son representaciones simbólicas de todas las criaturas en la tierra, porque todas pertenecen a Dios. Esta es la razón por la que en la visión de Isaías, todas las criaturas están cantando. Todo lo que llena la tierra es la gloria de Dios. ¿Como un coro? Sí, a través de los querubines, toda la creación ofrece alabanza a su Hacedor. Genial. Esos son los querubines. Ahora, hablemos sobre los ángeles. Estoy mucho más familiarizado con ellos. Figuras que parecen humanas, con alas llenas de plumas. No, espera, detente. Ok, hasta ahí vamos a dejarlo de los querubines porque después habla ya de los ángeles, ¿no? Pero ya vieron, ¿no? Como creo que es muy claro el video con respecto a los querubines y cómo en cierta manera sí se relaciona muy claramente con el capítulo 4 que estamos viendo. Y cómo en cierta manera tienen esta función para la hermana Silvia que preguntaba de defensa, de guardias. Y como tienen estas características de animales también, ponen al becerro, la águila, ¿no? El humano, en cierta manera para hablar de características de los ángeles, pero también de la representación de toda la creación. Entonces podemos ver, hermanos, que todo esto que acabamos de ver en el trono celestial hasta ahora, porque vamos a seguir viendo más la siguiente semana, todo esto nos habla de cómo el gobierno de Dios es la realidad última para todo el universo. Y cómo todas estas criaturas que están alrededor de Dios nos muestra que la visión que debe de tener el cristiano o el creyente es que el gobierno del mundo no recae en el hombre, no es antropocéntrico, no es heliocéntrico, es decir que sí es el sol, ¿no? El sol todo está alrededor del sol, ¿no? Gira alrededor del sol. Obviamente sí, en el sentido de la creación, pero en un sentido de nuestra conciencia de quién gobierna con autoridad, es teocéntrico. Dios es el que está en el centro, ¿sale? Y de eso quiere hablar este capítulo. Dios es el centro de todo. Y aquí la pregunta está, ¿no? Nosotros caminamos, vivimos pensando en que Dios es el centro de todo. Dios es el centro de tu vida.
Y también preguntarnos, en estas dificultades que estamos viviendo, seguimos recordando que Dios sigue gobernando y es el centro de el universo y de lo que pasamos y vivimos. Entonces noten que el representar todas estas cosas, Juan lo que quiere es que pongan su confianza en aquel que es el centro de todo. ¿Sí? Entonces, pues vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque ya nos alargamos un poco.